Bueno, soy Iván Pérez, soy R20 y algo del hospital, pero bueno, os voy a presentar un Qué caso que hemos mayor. tenido, sí, un poquito, en la consulta multidisciplinar de inflamación ocular. Bueno, pues una paciente de 42 años que nos remiten a la consulta de uveitis y como antecedente una hermana con fibromialgia, un hermano con uveitis, una madre con trombosis y un padre con cáncer de colon. Y entre los antecedentes de la paciente una rinoconjuntivitis alérgica y una parálisis facial. Entonces, la habíamos visto en nosotros ya previamente la consulta de autoinmune en 2018, porque había sido remitido por los brotes de uveitis. Un primer episodio de uveitis en el ojo izquierdo en 2017 y un segundo episodio en el 2018. En nuestra consulta, pues refería a artralgia mecánica en manos, codo y rodillas en los últimos meses y había tenido inflamación en carpos autolimitadas y parecía que describía un ojo seco. No tenía otros síntomas y se hizo un estudio complementario en el que en 2014 vimos que tenía unos ANA negativos, en 2017 se le hace un HLA-B27 negativo, una luz negativo y bueno, no se concluye en nada más. La analítica esa que tenía en ese momento, bueno, pues una hemoglobina de 9,7 con una velocidad de 36, una ferritina de 5, unos ANA 1,40, con un anticoagulante lúpico positivo y bueno, se diagnostica de uveitis anterior aguda de repetición y una nefropénica, se le pone su hierro y se sigue durante un año y luego la paciente pierde el seguimiento en la consulta. En la consulta de oftalmología, pues la paciente, bueno, la ven por la uveitis, ahí tenía un tinta en el ojo izquierdo y bueno, se trata con tratamiento tópico, ¿no? Lo que habíamos dicho antes, había hecho su LUE, su HLA-27, todo negativo y tiene seguimiento durante 2 años en la consulta de oftalmología con múltiples episodios de uveitis anterior. Y entonces nos llega a la consulta nuestra de uveitis y bueno, ¿qué hacemos con la paciente? Bueno, pues lo que hacemos un poco es hacerle una entrevista un poco más dirigida. Entonces, al interrogarle un poquito más, la paciente nos cuenta eso, que tiene episodios desde hace años de dolor articular, de horas a días, junto a cuadro urticarial, con presencia de abones y que parece que desencadenados por el frío y por la humedad, y que en ocasiones también se acompañan de fiebre y a veces coinciden con el brote ocular. Ella dice que su padre tenía los mismos síntomas y dos hermanos también, y que su hijo también parece tener los mismos síntomas. Entonces ya ahí es cuando pensamos que puede tener un proceso autoinflamatorio, empezamos tratamiento con colchicina y le pedimos un panel de autoinflamación genético, sobre todo centrado en el LPR3. Entonces, 6 meses después nos viene el estudio en el que tiene una mutación en el exón 3 del gen NLRP3, que da el síndrome periódico asociado a criopirinas. Entonces, cuando revisamos la historia, esta enferma ya ha sido seguida en medicina interna, en una consulta autoinmune, en la consulta de oftalmología, en la consulta de dermatología y la consulta de alergología. Había tenido múltiples visitas a urgencias, se había demorado el diagnóstico al menos unas 3 décadas, había acudido por dichos motivos al menos a unas 30 consultas, incluidas las de urgencia, y ya ella reconoce que deja de asistir a los especialistas dado que no resolvían sus problemas de salud y había asumido que sus síntomas eran normales porque los padecían muchos de sus familiares y todos, bueno, ninguno tenía ningún diagnóstico, ¿no? Entonces, la paciente con el tratamiento con colchicina, tomando 3 al día, no controla los dolores articulares ni la urticaria que sigue a diario y ha precisado ir a urgencia por brotes oculares. O sea, vemos que no se controla con la colchicina. Entonces ya decidimos iniciar anakinra y tiene una respuesta espectacular al inicio de anakinra, sin lesiones cutáneas desde que empieza, sin dolor articular y no ha tenido brotes en todos esos meses. Entonces hacemos un pedigrí familiar en el que podemos ver una familia muy amplia. Esta es nuestro caso índice, ¿vale? Y cuando hacemos el estudio, los pacientes en rojo son los pacientes que tienen la clínica compatible y los que tienen el cuadrito verde es en los que se ha hecho el estudio genético y el estudio genético es positivo. Ella me cuenta que todos los familiares o sea, en su cuadro clínico es muy identificable y entonces sabe qué familiares tienen la enfermedad. Entonces, todos los que tienen síntomas, se han hecho el estudio genético, son todos positivos. Entonces, tenemos al menos 9 confirmados por ahora, porque se van haciendo más. No, no todos viven en Málaga, otros viven en otras partes de Andalucía y de España. Entonces, de momento tenemos 9 confirmados y al menos 20 o 21, porque hay algunos en el que bueno, aunque no conocemos, debe ser, por ejemplo, ella debe ser positiva también, ella debe ser positiva, pero no, claro, son tantos familiares que es difícil un poco que ella recuerde de memoria todos los familiares y todos los síntomas, pero al menos tenemos unos 20 o 21 casos compatibles. Entonces, un poquito de resumen del síndrome periódico asociado a criopirina. Bueno, pues fueron descritas en la segunda mitad del siglo XX, se caracterizan por episodios de fiebre y de manifestaciones cutáneas urticariformes y dermatitis neutrofílica, junto a manifestaciones neurológicas.
Hay tres fenotipos en gravedad creciente, que son el FK, el síndrome autoinflamatorio familiar inducido por el frío, el Macker-Wells y el ZINCA. Las mutaciones en el NLRP3 se aíslan a principios del siglo XXI y son todas de ganancia de función. Se han descrito hasta ahora unas 244 mutaciones, siendo la mitad patogénicas. Tienen un patrón de herencia autosómico dominante, aunque se han descrito mutaciones somáticas de debut en el adulto, y un 15 o un 40% son mutaciones de novo. Hasta un 40% de los casos, en el Zincanomid no se encuentra la mutación. En cuanto a la tepatogenia, bueno, pues el inflamosoma tiene un sistema de seguridad en el que para que se produzca realmente la activación necesita dos señales, ¿vale? Un poco para que no se active de forma errónea. Entonces, una primera señal en el que los patrones moleculares asociados a patógenos o los patrones moleculares asociados a daños se unen a los TLR y esto da lugar a la producción de NF-kappa beta y este NF-kappa beta lo que da lugar es la producción de prointerleuquina 1 beta que es inactiva y a la síntesis del NLRPR3. El NLRPR3 se une a la mitocondria y lo que se produce es un estrés oxidativo. Entonces ahora pasaríamos a una segunda señal en el que ya sea por flujo de calcio, por una hipopotasemia, por daño mitocondrial, por una disfunción autofágica, por el estrés oxidativo o también incluso por material inorgánico como los cristales de urato monosódico, se produce esta segunda señal que hace ya que el NRPR3 que se haya formado se active el inflamosoma, se produce caspasa 1 que hace que la prointerleuquina 1 pase a interleuquina 1 beta que ya es activa y se produzca entonces el proceso inflamatorio. Entonces, en las condiciones fisiológicas no tenemos suficiente NLPR3 formado para que se conforme el inflamosoma y los pacientes que tienen la mutación de ganancia tienen tanto NLPR3 formado que no necesitan la unión al TLR, sino que simplemente cualquier mínima señal hace que el inflamosoma se active y ya produzca la interleuquina 1 beta. Esta tabla me gusta porque ha sido un vistazo, aunque bueno, si lo ampliáis se ve bien, se puede ver mejor. Son las principales enfermedades autoinflamatorias, ¿no? Nosotros nos centramos en los síndromes de Kliopirina. Como hemos dicho, es como un continuo desde las formas más leves, que son el FK, a las formas más severas, que son el Zincanomid, todos son autosómicos dominantes y se caracterizan por eso, por cuadros febriles, por lesiones cutáneas urticariales, por cuadros oculares que pueden ir desde escleritis, episcleritis, conjuntivitis y uveitis. Y luego también pueden tener alteraciones en la audición. Entonces, el Maker-Well es como el FCAS, pero ya las manifestaciones articulares son más relevantes, ¿vale? Pueden ser ya artritis y esto ya asocian sordera. Y luego ya las formas más agresivas, que es el Zincanomid, en el que ya aparecen los síntomas de DDBs, tienen aparte de la sordera que incluía el Maker-Well, tiene también retrasos cognitivos importantes y unas artritis deformantes. En cuanto a los criterios, pues si tenemos la mutación confirmada, pues tenemos que tener al menos uno de estos tres: erupción urticariforme, ojo rojo bilateral o hipercusia sensorial. Y si tenemos una mutación en el LRPR3 pero no está confirmada, necesitamos al menos dos de los anteriores. En cuanto al tratamiento, pues el anakinra, que es un inhibidor del receptor de interleuquina 1 beta, es útil en los tres fenotipos. Las dosis habituales son de 100 miligramos, aunque los niños se usan de 1 a 2 hasta 8 miligramos por kilo. No hay restricción de edad, atraviesa la barrera en un tercio de la dosis. Y dado su perfil de seguridad, se puede ir subiendo si persiste la clínica. Como efecto secundario importante suele ser la erupción local. El canakinumab es un anticuerpo contra la interleuquina 1, no contra el receptor. La vida media es de 21 a 28 días, la respuesta clínica es en 24 horas. Está aprobado por la EMEA en mayores de 2 años y la dosis habitual suele ser de 150 miligramos en menos de 40 kilos y de 2 miligramos por kilo en mayores de 40 cada 8 semanas. En cuanto al pronóstico, hay que siempre vigilar en estos pacientes la amiloidosis secundaria y aunque se controla muy bien con la interleuquina la respuesta inflamatoria, no revertiría ni la hipoacusia, ni el retraso cognitivo, ni la infectación articular. Como conclusiones, pues decir que eso, que hay patologías que por la baja frecuencia o la sintomatología multisistémica precisan una alta sospecha, la utilidad que pueden tener las consultas o unidades multidisciplinares que consigan llegar a un diagnóstico certero en el que podemos necesitar paneles genéticos, y llegar a este diagnóstico certero puede hacer que encontremos tratamientos diana que pueden mejorar la vida del paciente y en este caso el de toda una familia. Pues esto es lo que quería contaros.